Bueno, continuando con la conversación sobre Sewell, antes que nada les voy a contar algo que está muy de moda hoy día aquí en Chile y en el mundo entero. Este es un dato nomás para que ustedes sepan. Vamos a hablar lo que toca. Todo el mundo habla del hidrógeno verde. Todo el mundo. Y el hidrógeno verde, y ya muchos ya saben ya cómo se produce, ¿cierto? Que es la descomposición del agua en hidrógeno y en oxígeno. Pero, ¿cuál es lo curioso que yo les voy a contar? Si yo les dijera que en Sewell, en el campamento de Sewell, se estaba produciendo hidrógeno verde en 1930 aproximadamente, ustedes se van a ir de espalda. Pero verdad, les cuento. Resulta que en Sewell los niños y la gente hablaban, ahí está instalada la planta de oxígeno. Siempre yo pensé, ¿qué es la planta? ¿Por qué la gente? Entonces después yo averigüé qué era la planta de oxígeno. La planta de oxígeno era un laboratorio, se puede decir, porque eso no es un taller ni nada, donde se descomponía el agua entre oxígeno e hidrógeno. Ahora, como era la tecnología, eso no lo vamos a comentar ahora. Pero sí vamos a decir por qué el teniente producía hidrógeno verde. Muy simple. Esto es una curiosidad solamente para las personas que están escuchando. Porque el oxígeno le servía, una vez que lo limpiaba muy bien, para el hospital. Pero además del hospital, le servía para las plantas, para los trabajos de oxígeno y corte con oxígeno en la planta. Y el hidrógeno, como tiene un alto poder calorífico, y por eso que ahora lo están empezando a usar para un montón de cosas, el hidrógeno, los soldadores lo usaban sencillamente para cortar las planchas de acero fundido de 4 o 5 pulgadas de espesor. Ellos sabían, si el oxígeno no entraba, se usaba el hidrógeno. Eso nada más. Ya. Para llegar a Sewell existía un ferrocarril de trocha angosta con carros pequeños y máquinas pequeñas. En otro lugar de Chile también había un ferrocarril de este tipo. Era un ferrocarril que atravesaba de los Andes a Mendoza, a la República Argentina, que también era de trocha angosta, pero esta pasaba por un túnel. Solamente esa es una curiosidad. Pero el ferrocarril de trocha angosta que iba a Sewell tenía que subir del nivel del mar de Rancagua, que es aproximadamente 500 metros, al nivel de la altura de Sewell, que es aproximadamente 2.200 metros. Entonces, ese trencito se demoraba 5 horas en llegar a Sewell. Bien, ahora nos vamos a subir al tren. Ese tren estaba en la calle Millán, donde ahora hay una locomotora. ¿Existe la locomotora todavía? Sí. ¿Ah? Sí. Ya. Donde ahora hay una locomotora que es justamente el tipo de locomotora que conducía el tren hacia Sewell. Y por aquí, cerca de la calle Millán, había un carro que todavía está medio desarmado, que era un carro de pasajeros, para que ustedes se den cuenta de qué porte eran los carros. Ese trencito se tomaba en la calle Millán. En la calle Millán llegaba la gente
que normalmente venía de otras partes, de Rancagua muy poca. Normalmente gente del sur, que llegaba al trencito. Incluso había una conexión entre la estación de ferrocarril del Estado con la ferrocarril del Teniente, para que la gente se trasladara en ese carro hacia la estación del Teniente. El tren mismo contaba aproximadamente de unos 4 carros. Adelante iba un carro donde normalmente iba algunos alimentos, leche, carne, cosas así, porque los alimentos también se llevaban por ese tren, pero en viajes propios del tren. Pero junto con el tren iban esos alimentos perecibles que la gente consumía, tales como la leche, por ejemplo. Entonces ese trencito se estacionaba en el interior de Rancagua. Pero antes que parte el tren, hay algo más que no podemos olvidar y también tiene que ver con Suel. Suel, o el teniente mejor dicho, porque no era solo Suel eso, el teniente tenía unos grandes talleres en Rancagua. Pero los talleres eran de fabricación de repuestos, de reparación de repuestos y de algunas cosas especiales que se construían para allá. Ahora, ¿por qué estaba este taller? Cuando era una empresa norteamericana y traía los repuestos por barco y todo eso. Muy simple. Este taller floreció en la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes hundían los barcos que traían repuestos. Entonces el teniente, para no dejar parada la producción, instaló un taller ahí en Rancagua. Por lo tanto, los molinos, los elevadores de capacho, que para lo que sepan, los capachos, las cañerías de bronce, un montón de piezas se fabricaban en talleres. Y cada reparación que requerían los molinos o los chancadores en el teniente y algunas cosas en la mina o en la fundición se reparaban o se construían en el teniente. Especialmente las corazas de los molinos, que son altísimamente caras y son de acero especiales, también se construían en el teniente. Esto lo cuento nada más que por algo para que la gente sepa cómo funcionaba, porque el teniente funcionaba con repuestos extranjeros, pero los repuestos de las maquinarias en las cuales en Chile no había fábrica, ni en ningún país de Latinoamérica había fábrica. Yo, por lo que veo y sacaba las cuentas, era el taller de fabricación y reparación de mecánica, reparación de herramientas y máquinas para producir el cobre más grande y más completo de América Latina. Esto lo digo con seguridad. Entonces yo les cuento esto porque eso estaba en el patio de Rancagua. En el patio de Rancagua había otras oficinas, habían oficinas eléctricas, habían oficinas de dibujo, habían oficinas, etcétera, etcétera, pues no viene al caso, solamente les cuento como una curiosidad, porque los talleres de Rancagua estaban ligados en un 90% con Suel, porque esa es la planta que consume más repuestos y más caro. Entonces, la gente se acomodaba en los carros, ya había mostrado su maleta a los serenos que le llamaban, que eran los que cuidaban la subida, para que dentro de las maletas no fuera alcohol. Esta maleta, porque Suel era zona seca. Entonces no podían llevar alcohol, ni aguardiente, ni vino, ni trago, ningún clase de alcohol, y eso se revisaba. Le ponían un ticket y entraba. Ningún carro podía llevar una bolsa o maleta que no tuviera el ticket que había sido revisado. Bueno, entonces ahora nos subimos al tren.
Recién nos subimos al tren, pero por lo menos tienen que saber de qué se trata el tren. Bueno, además del tren, habían autocarriles también. Habían autocarriles de carga especialmente para repuestos que se requirieran de un forma urgente y autocarriles que solamente tenían alrededor de unos 15 o 20 pasajeros, que eran para que viajaran los ejecutivos más altos del teniente. El resto de los ejecutivos, empleados, obreros, mineros, qué sé yo, viajábamos en el tren. Así que cuando en subir nos demorábamos 5 horas en subir y 5 horas en bajar cuando veníamos de bajada. El tren era muy importante para los suelinos y los de Caletones también, especialmente, porque la gente prácticamente no compraba en Rancagua. Se iba al tren o se iba a sus ciudades, la mayoría del sur, o se subía a la estación de los Ferrocarriles del Estado y iba a Santiago. Y de vuelta hacía lo mismo. Llegaba de los ferrocarriles, subía al tren y para arriba. Entonces Rancagua ha sido siempre la ciudad pequeña, bonita y agradable que fue, conocida por la batalla de Rancagua, más que nada. Y así estuvo Rancagua hasta que, vamos a decir hasta cuándo, a continuación vamos a decir hasta cuándo. Entonces nos subíamos al tren. Partía el trencito. El trencito iba por la calle Millán y seguía por ahí, pasaba por lo que ahora es el Manzanar, que realmente en ese tiempo había manzana, pero pasaba por el lado afuera y se continuaba, pasaba por la entrada a Machalí y de ahí seguía hacia arriba y paraba en la primera estación para arriba, que era un paradero, no era una estación, donde había unas instalaciones eléctricas chilenas que producían electricidad también para la zona. Entonces paraba ahí, la gente se subía o se bajaba, qué sé yo, y seguía el camino y paraba otra vez más arriba, y en esa parada subía algo muy simpático y curioso. Y bueno, los viejos a lo mejor se acuerdan. En esas paraditas se subían los guachucheros. ¿Quiénes eran los guachucheros? Los guachucheros eran los contrabandistas que vendían alcohol. Como subir en zona seca, se subían en esas estaciones chicas y se bajaban en la estación de baño. Entonces pasaban como quien pasa vendiendo cuestiones por entre medio de los carros, pero toda la gente sabía que, bueno, algunos compraban, otros no compraban, pero tiene que haber leído bien, por ejemplo. Y ahí en la estación que vamos a llegar enseguida, que era la otra donde se paraba más rato el tren, era la estación que se llamaba Baños. ¿Por qué se llamaba Baños? Porque ahí, en esa estación, estaba también la entrada a las termas de Cauquenes, que son termas del tiempo de la colonia de Chile. En esas termas estuvo durmiendo y conversando O'Higgins con San Martín. Estuvo también un inglés que recorría el mundo y estuvo especialmente en esas termas y a Charles Darwin, entre paréntesis. Esos letreros están en las termas actualmente con los nombres de esas personas que estuvieron ahí. Era una terma del tiempo de la colonia, la más antigua de Chile. Y entonces se paraba ahí, en esa terma se bajaban todos los guachucheros, ni tontos, decía. ¿Por qué? Porque ya en Coya empezaban los carabineros a observar mejor qué es lo que estaba pasando con los... Entonces se llegaba a Coya. Ahora, ¿por qué es importante Coya? Coya no tiene ninguna importancia.
Porque resulta de que ahí el tren se detenía 1 hora. ¿Por qué? Porque como había partido de acá a las 10:30 de la mañana, a Coya, por la velocidad fabulosa con que iba, llegaba a la hora del almuerzo. Como llegaba a la hora del almuerzo, ahí en Coya habían, bueno, en Suel a eso se le llamaban cantina, pero no eran cantinas de trago, sino que eran pensiones autorizadas por el teniente para que le vendieran almuerzo a un precio módico a los pasajeros del tren. Así que la gente se bajaba, los que querían almorzar. Y los que no querían almorzar se llenaba de los comerciantes de la zona de Coya. Porque ahí ellos vivían, ustedes saben que ahí en Coya hay un campamento, qué sé yo, hay ciudad muy antigua, más antigua que el teniente. Entonces, esa gente venía a vender huevos duros, sándwiches, empanadas, fruta. Y entonces mucha gente, en lugar de almorzar, compraba empanadas, qué sé yo, o algunos llevaban cocaví y almorzaban ahí en Coya. A la hora, el tren, todo el mundo arriba, y partía nuevamente, con su velocidad. ¿Cuánto sería? Unos 30 kilómetros por hora, y más, era baja. Y entonces continuaba, después paraba en ciertos paraderos arriba, que eran más bien como zonas de abastecimiento de los, ¿cuánto se llama? Del tren, mejor dicho, agua, ¿cómo se llama? Combustible, o cualquier otra cosa, o cruces también, porque como la vía era una sola, el tren tenía que esperar a los vehículos que venían de arriba, o los de arriba, es que el que llegaba primero esperaba al otro. Estaba en todas partes, había el teléfono para irse comunicando los conductores con las subidas y subidas. Entonces, llegaba a una estación que se llamaba La Isla. Bueno, ¿por qué me voy a detener un poquito en La Isla? Porque en La Isla traían a los niños de Suel de paseo, de una u otra escuela o cursos, por el día domingo completo. Bajaba un tren especial, o mejor dicho, el mismo tren que venía traía un carro con todos los niños y los profesores de los niños a pasar un día completo ahí en La Isla, que era muy bonito, se podían bañar en el río, andaban por el cerro, tenían su alimentación a la hora que correspondía, jugaban los niños, etcétera, etcétera, y enseguida en la tarde todos volvían con ramas, con coligües, con las cosas que llevaban recogido del campo. Era bonito. Yo me detuve en Coya por eso. Enseguida se seguía hacia arriba, había una estación, La Leyera, era para combustible, después había otra estación, otra más, y después llegábamos a otra estación que era conveniente llegar, o debía llegar ahí y parar ahí, porque ahí había un desvío en esa estación hacia Caletones, porque la línea del tren no pasaba por Caletones, sino que pasaba por los cerros hacia arriba, directo hacia Suel. Entonces ahí había un desvío, y desvía había un carro que se llevaba a toda la gente que venía a Caletones, lo tomaba y se lo llevaba a Caletones. A Caletones, como ustedes saben, está la fundición ahí. Pero no hablar de la fundición, ni de Caletones tampoco. Entonces era para explicar que ahí se paraba. El tren se paraba y cuando continuaba el viaje pasaba por el lado de la tremenda chimenea
fabulosa, era tremendamente alta. No sé, tendría unos 50 metros, no tengo idea de la altura, pero era tremenda. Esa chimenea llevaba los gases de la fundición al cielo. Pero esos gases no llegaban al cielo, llegaban a Sewell. Y todos esos gases llegaban a la población de Sewell y por mucho tiempo estuvieron llegando, pero posteriormente, muchos años después, se instaló en la fundición de Caledoni una planta de ácido sulfúrico que utilizaba los gases de esa para fabricar el ácido sulfúrico y para eliminarle todos los contaminantes, y Sewell volvió a ser una ciudad de montaña sin problemas de contaminación. Esto lo contamos porque vamos a Sewell, porque a donde vamos ahora es a Sewell. Entonces pasamos por ahí la chimenea, todo el mundo miraba la chimenea, todo eso, los que iban por primera vez y los que no íbamos por segunda vez también la miraban por ver la chimenea. Seguía, por como de costumbre, parando en los paraderos que había para que pasara el otro tren de carga de pasajeros o los autocarriles, los cruces. Todo muy bien controlado para que no hubiera un choque, por supuesto. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene algo muy bonito. Viene algo que en geología se llama un cañón. Todo el mundo habla del cañón del Colorado, Estados Unidos. Pero el cañón del Colorado es un tremendo cañón. El cañón es una quebrada angosta y alta que la forman los cerros. Cuando llegaba a ese cañón, era un cañón verdadero porque el borde del cañón eran roca y ese llegaba al abismo. ¿Por qué es interesante lo que les voy a contar? Cuando el teniente hizo el ferrocarril, vio que para poder llegar a Sewell, ¿cómo pasaba el ferrocarril si era una tremenda masa de roca que llegaba hasta el abismo? Entonces, botó todo el sector haciéndole un ancho al ferrocarril y todo ese material lo sacó, hizo un camino lateral para el tren. El camino lateral era muy miedoso porque los carros uno miraba y los carros uno que veía que pasaban al borde del precipicio. Bueno, eso ocurrió por mucho tiempo hasta que, creo, por ahí por el año 39 o 40, se construyó un túnel. Entonces ya el ferrocarril nunca más pasó por esa parte. Este es un dato interesante. Entonces se llamó el túnel de Copao. ¿Y por qué se llamó el túnel de Copao? Porque antes de entrar a la roca donde empezaba el túnel, había una piedra formada geológicamente que tenía una copa arriba y era sujeta por un trozo de roca hacia abajo. Era muy bonito verla. Entonces toda la gente hablaba del túnel de Copao, pero pocos sabían que se llamaba Copao por la roca, que era la copa, que es una cuestión que se forma geológicamente a través de los miles o millones de años. Y la forma el viento con las partículas que lleva y las velocidades que lleva. Esto es un poquito de geología elemental. Entonces, ¿por qué cuento esto? Por algo tremendo que pasó ahí. Una persona, sin que nadie la viera, con una máquina de esas que transportan roca, echó abajo la puerta.
y destrozó un monumento nacional. Todos los suelinos lo sentíamos, pero en Chile nadie más se dio cuenta de lo que haya pasado. Pero todos sentimos, y además, ahora en la distancia, habría sido un tremendo lugar para ver la geología, tanto para los geólogos o ingenieros de minas, tanto para ver el cañón, que le llaman, como haber visto una formación tan interesante de una roca. Bueno, se pasaba por el túnel sin ningún problema, se continuaba. A la salida del túnel, bueno, le voy a contar algo del túnel, porque en realidad es algo de Sewell, pero es en el túnel, ya que estamos en el túnel. A la salida del túnel había un taller grande, que se podían reparar carros, máquinas, etc. Entonces había unas casas y todo ahí, por supuesto todas con calefacción, porque ahí caía mucha nieve. Y el taller también con buenos techos en el caso que pasara. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué no cuenta esa lecera? Les voy a contar algo que quedó en la historia y nadie se acuerda, pero yo me acuerdo. En ese algo era que en una época de octubre, porque en Sewell nevaba entre 2 y 3 metros en invierno y nevaba hasta octubre. Ahora no neva casi nada. Entonces, en octubre subió el presidente de Chile, Gabriel González Videla. Subió de visita a Sewell. Y cuando estaba en Sewell visitando, que todo lo que hacen los presidentes cuando lo visiten y todas estas cosas. Y en Sewell, cuando él estaba ya, tiene que haber sido poco antes de almuerzo, una cosa así, empezó a nevar. Y la nevación se convirtió en un temporal de nieve. Y la nieve sube rápidamente de nivel. Entonces rápidamente echaron al presidente, me imagino que en 2 autocarriles o 3, no sé, andaba con su esposa y con toda la comitiva a Rancagua antes que la nieve tapara los caminos. Bueno, aquí viene lo curioso que nadie sabe, y esto que estoy contando yo, si alguien busca un BEA antiguo, una revista que había, alguien busca en la revista BEA, aparece esto también. Entonces, los autocarriles llegaron, antes de llegar al túnel, cae una luz de nieve que le llamaban rodado, los rodados famosos en Sewell. Ese rodado tapó la entrada del túnel, hizo pedazo de la línea y el señor presidente quedó al lado de acá del Sewell. Vuelta para atrás para Sewell. Y antes que volvieran, cayó otro rodado a continuación de la línea que iba a Sewell. Y el presidente, con toda su comitiva, se quedó al lado fuera del túnel. ¿Y dónde estuvo la gente? En el galpón o taller que tenían los trabajadores. Y él después contaba que había tomado café en un tarro, porque ahí los trabajadores dieron café a todos los que estaban ahí y pasaron la noche hasta que pudo llegar una máquina que tenía que ir de Sewell a limpiar el rodado que había caído. Entonces, eso fue una situación muy simpática y también tremenda para Sewell, que se conoció a través del BEA. Bueno, por eso me paré en el túnel. Bueno, ya, como nosotros íbamos en verano subiendo, no estaba invierno, estaba lloviendo, seguimos por el túnel y empezamos a caminar por Sewell, ya en la tellera netamente en Sewell,
debajo de un montón de túneles de madera, que en el fondo los túneles eran para proteger de las piedras que caían del cerro, y las piedras no caían a la línea. Y empezamos a caminar. Llegábamos a un tremendo arena, mirando por la ventana, que después yo averigüé que era, había un tremendo arenal. Y ese arenal, nadie me explicaba por qué. Bueno, después yo entendí que era el arenal. El arenal eran relaves. ¿Qué es lo que es relave? Lo que se bota con agua después que se trata el cobre, que estuvo en Barahona, después estuvo en Baño y ahora está allá en Coligüe. Ahí está ahora el arenal que se llama Tranque de Relaves. En ese tiempo, como había empezado a subir, ahí botaban. Ya después hicieron el tranque en Barahona, que ahí hay otra historia terrible. Te vamos después por de eso. Entonces, el tranque de Relave dejó la arena y todo. Ay, la arena, yo no sabía qué era. La gente no sabía tampoco. Después yo averigüé qué era, cuando empecé a trabajar. Entonces, la continuación, la cancha de fútbol. La cancha de fútbol era una planicie que había, que en un comienzo el teniente lo usó como una especie de planicie para repuestos, que es grande, pero después, con el tiempo, antes del año 20, se convirtió en una cancha de fútbol bien parejita, pero de tierrita. Ahí está, que se practicaba el fútbol, había buenos futbolistas en Suba. Después continuamos nosotros y seguíamos por los tunelcitos y llegamos por fin a la base del cerro que tenía Suba. Y eso se llamaba la Junta. ¿Y por qué se llamaba la Junta? Pues ahí se juntaban dos ríos. Uno que se llamaba el río Teniente y el otro el río Coy. Entonces, pues se llamaba la Junta. Entonces ahí era la primera parte donde llegaba, ahí había abastecimiento de combustible, o sea, de agua y de todo. Y se bajaba gente también que vivía en la parte baja del campamento. Bueno, hasta aquí paramos. ¿Ah?